Que tu hija sea conocida como la novia del pueblo no es nada bueno. Cuando me enteré fue una vergüenza. No entendía que estábamos haciendo mal como padres. ¿Cómo están, comunidad del último huésped? Me llamo Sixto y si algo aprendí en la vida fue que ser papá no es cosa fácil, no al menos para los que venimos del monte. Yo crecí en un rancho al norte del estado, de esos que todavía usan fogón en vez de estufa. Mi papá era de los que no hablaban mucho y cuando lo hacían era para decir lo necesario. Nunca fue malo, pero tampoco era de abrazos o palabras bonitas. Mi mamá igual. Pasaba la mayor parte del día entre los trastes, la ropa y los animales del corral. Así era todo allá. Con el tiempo conocí a una muchacha del pueblo. Nos casamos jóvenes. A los dos nos tocó trabajar desde el principio, pero gracias al apoyo de nuestros padres pudimos juntar para un terreno. Con esfuerzo levantamos nuestra casa. Nada lujoso, pero con lo necesario. Ahí mismo criamos a nuestros hijos. Tuvimos 3, 2 niñas y un niño. Y aunque yo siempre traté de ser un buen padre, la verdad es que no supe cómo acercarme a ellos. Yo solo repetí lo que vi de chico. Cuando eran bebés les cargaba, les daba de comer y los cuidaba. Pero conforme fueron creciendo, me costaba más demostrar cariño. No era que no los quisiera, al contrario, solo que a mí no me enseñaron a decirlo. En vez de abrazos, les traía fruta del campo o dulces del pueblo. Siempre procuré que cenáramos juntos. Mi papá decía que eso unía a la familia y yo le creí. Era algo que respetábamos mucho en casa. Tal vez por eso mis hijos no se alejaron. El niño desde pequeño me ayudaba en la huerta y con el ganado. Yo era más estricto con él. Le enseñaba a sembrar, a levantar cercas, a revisar los animales. Con las niñas era distinto. Siempre pensé que su mamá sabría cómo educarlas mejor. Yo no me metía mucho. Todo parecía ir bien. Los 3 iban a la escuela, hacían sus tareas, y aunque a veces se ponían rebeldes, como cualquier adolescente, nunca nos dieron problemas graves. Pero fue Matilde, la mayor, la que empezó a darnos dolores de cabeza. Desde chica fue bonita. Tenía los ojos de su mamá y el color de piel mío. Siempre hubo quien le echara el ojo. Nosotros desde el principio le dijimos que lo primero era estudiar, que los novios vendrían después. Pero en el pueblo todo se sabe. A escondidas empezó a salir con muchachos. Nada raro para su edad, pero sí mal visto por la gente. A mí me daba coraje que hablaran de ella, que la mencionaran en las pláticas de la tienda o en la iglesia. Y sí lo acepto, más de una vez le hablé fuerte. No me gustaba que mancharan su nombre ni el de la familia. Mi esposa me decía que no era la forma, que a veces yo era muy duro. Pero no sabía cómo explicarle que lo hacía por miedo, porque uno viene de la tierra y sabe que las decisiones pesan más en un lugar donde todos se conocen. Con el paso del tiempo, cada quien fue tomando su rumbo. A mi hijo nunca le gustó la escuela. Apenas si terminó la secundaria porque de plano no podía con los libros. Decía que prefería el campo, que trabajar con la tierra y los animales era lo suyo. Y yo lo entendía, porque así fui yo también. Aunque me hubiera gustado que estudiara algo más, algo que le diera otras herramientas, pero uno no puede obligar a nadie a que le guste lo que no entiende. Con Matilde fue parecido. Desde los primeros semestres de la prepa comenzó a decir que no podía, que se le complicaba todo, que ella no servía para eso. La verdad es que insistimos bastante. Mi esposa y yo tratamos de motivarla, incluso la obligamos a seguir, pero era inútil. No entraba a clases, reprobaba materias, y lo poco que iba lo hacía por compromiso. La única que sí salió con esa chispa de querer aprender fue Carla, la más chica. Desde niña le gustaban los animales. Tenía una perrita que cuidaba como si fuera su hija. Cuando supo que existía la carrera de veterinaria se le metió entre ceja y ceja. No hablaba de otra cosa. Quería estudiar en la ciudad, quería poner su propio consultorio. Eso a mí me daba gusto. Ver a un hijo con sueños siempre alegra el corazón. Pero mientras Carla se enfocaba en sus planes, Matilde empezó a llamar la atención del pueblo. Y no precisamente por cosas buenas.
Se empezó a decir que era de cascos ligeros, que salía con varios, que la habían visto con uno, con otro, que aceptaba regalos. Y eso, para un padre, es difícil. No porque uno no quiera a su hija, sino porque en estos lugares la lengua de la gente puede destruir a cualquiera. Me dolía escuchar esos comentarios, me daba coraje. Hasta que un día no aguanté más. Me acerqué a ella y le hablé claro. Le dije que se estaba quemando con todos, que la gente ya no la veía con respeto, que después nadie la iba a tomar en serio. Ella se puso a llorar. Me miró con esos ojos temblorosos y me dijo que no estaba haciendo nada malo, que sí salía con algunos muchachos, pero que nunca había pasado nada, que solo aceptaba algunos regalos y que a veces le invitaban una nieve o la llevaban a dar la vuelta, pero nada más. Lo juró, y le creí, porque vi que tenía miedo de que yo le hiciera algo. Me calmé, me senté junto a ella y le dije que no quería que la gente malinterpretara sus acciones, que no aceptara nada de nadie, que no saliera con nadie si no lo conocía bien. No porque ella fuera mala, sino porque la gente es cruel, porque aquí cualquier error se paga muy caro. Ella solo asentía con la cabeza y yo no supe qué más decirle. Una tarde me invitaron a una carne asada junto al río. Era cosa de varios conocidos del pueblo, gente con la que crecí y con la que a veces compartía. La mayoría eran hombres de mi edad. Algunos trabajaban en el campo, otros tenían sus negocios, pero todos nos conocíamos bien. Al principio todo fue normal, que si el clima, que si las lluvias, que si la siembra de este año venía buena. Pero conforme pasaban los minutos, las pláticas empezaron a torcerse. Fue uno de ellos quien soltó el primer comentario. Dijo que había visto a mi Matilde subirse a la moto del hijo del panadero. Otro dijo que la había visto caminando cerca del parque con uno que no era del pueblo. Yo seguía volteando la carne tratando de que no se me pasara, pero empecé a sentir un calor incómodo en el pecho. No por lo que decían, sino por cómo lo decían. Usaban ese tonito que no me gustaba, como si mi hija fuera tema de burla, como si fuera de su propiedad, y eso me encendía por dentro. Alguien se atrevió a insinuar que tal vez no la habíamos criado bien, que ahora las muchachas se iban por otro camino porque en casa no había firmeza. Ahí fue cuando no pude más. Dejé las pinzas sobre la mesa y les dije que se callaran. Les dije que mi hija no era cualquier mujer, que no era su culpa ser bonita, que los muchachos se le acercaban porque eso pasa, porque así es la edad, pero que no la faltaran al respeto. Les hablé firme, con voz fuerte. Nadie me respondió. Se quedaron callados un rato, pero el daño ya estaba hecho. No quise quedarme más. Me inventé que tenía que regresar temprano a casa. Caminé solo hasta mi camioneta. La carne ya ni me supo. Sentía una pesadez en el pecho, como si me hubieran golpeado sin tocarme. Llegué a casa ya oscureciendo. No quiero entrar en detalles, pero esa noche castigué a Matilde. Estaba muy enojado. No tanto con ella, sino con todo. Con la gente, con lo que dijeron, con el pueblo entero. Sentía que nadie tenía derecho de hablar de mi hija así, pero también sentía que ya no podía controlarlo todo. Después de aquella noche en el río, algo cambió entre Matilde y yo. Al principio era solo el silencio. Luego vinieron las miradas esquivas, la forma en que evitaba estar en el mismo cuarto que yo. Si entraba a la cocina, se iba al baño. Si me sentaba en el corredor, salía a dar la vuelta. Y así poco a poco fuimos dejando de hablarnos. Solo sabía lo que mi esposa me contaba cuando se acordaba. A veces la escuchaba reír con su madre mientras hacían comida, o salía a repartir los postres que vendían entre semana. Mi mujer siempre se había dedicado a eso, a preparar panecitos, gelatinas, tamales, y Matilde la ayudaba con todo. No podía negar que mi niña era trabajadora. Eso sí, desde temprano andaba movida. Iba a traer cosas al mercado o pasaba por pedidos de clientes. A veces la veían con bolsas en cada brazo, caminando por las calles del pueblo como si nada. Y eso me partía por dentro, porque aunque no me lo dijera, sabía que era buena hija, solo que ya no confiaba en mí.
Yo mismo fui quien abrió esa grieta, por haberla juzgado, por no saber separar los chismes de la realidad. Porque si bien es cierto que Matilde tenía una forma muy suya de comportarse, también era cierto que yo preferí creerle a los demás. Y eso fue lo que más me pesó, el saber que como padre debí ponerme de su lado. Mi esposa me decía que la dejara en paz, que era joven, que le gustaba verse bien, que no hacía nada malo. Pero a mí me incomodaba verla tan segura, tan sonriente con los muchachos que venían para comprarle, porque eso hacía, usaba esa seguridad para atraer clientes. Sonreía, hablaba con voz bajita, les preguntaba cómo estaban, y ellos regresaban al día siguiente. A veces ni compraban, solo iban a verla, y ella lo sabía, le gustaba ese poder. Yo no podía dejar de pensar en eso. Le pedí a mi esposa que hablara con ella, que le explicara que no todo el que se acercaba lo hacía con buenas intenciones, que la gente podía malinterpretar, que una mujer tenía que cuidar su imagen. Y mi esposa lo intentaba, pero la respuesta siempre era la misma, que no hacía nada malo, solo estaba ayudando en el negocio. Si alguien se enamoraba de ella, eso no era culpa suya. Y a veces sentía que lo decía a propósito, como si supiera que yo la estaba escuchando desde otro cuarto, como si quisiera recordarme que ya no me debía explicaciones. Yo solo bajaba la cabeza y me salía al patio. Me sentaba junto a la pila, escuchaba el agua gotear y pensaba en lo que había hecho mal. ¿En qué momento había perdido a mi hija? Porque sí, trabajadora era, dedicada también, pero había algo en ella que se estaba apagando, una sensación rara. En ocasiones intentaba acercarme con su hermano. Le decía que la cuidara, que no la dejara andar sola en la calle, que estuviera pendiente si alguien la molestaba o le decía algo. Pero justo en ese tiempo mi hijo andaba cortejando a una chica del pueblo vecino, una morenita delgada, de ojos grandes. Desde entonces no hablaba de otra cosa. Yo se lo decía a mi hijo con tono serio, que aunque anduviera enamorado, no se olvidara de su hermana, que la cuidara. Una tarde llegué del campo algo cansado. Había pasado el día revisando unos cercos caídos cerca del arroyo y apenas venía llegando cuando noté que algo no estaba bien. La casa estaba callada más de lo normal. No olía comida y eso me extrañó. Siempre que llegaba a esa hora, mi esposa ya tenía por lo menos los frijoles en la lumbre o las tortillas en el comal. Esta vez no. La puerta estaba abierta y dentro la vi sentada con las manos sobre el regazo. Tenía la mirada perdida. Me acerqué despacio, le pregunté qué pasaba. Ella no respondió de inmediato, solo bajó la mirada. Después me dijo en voz baja, como si le diera vergüenza, que algo le habían hecho a nuestra hija. Pensé que era una discusión o que algún vecino le había faltado al respeto. Me explicó que una mujer había bajado de su carro mientras Matilde estaba entregando unos postres a unas casas más abajo. La mujer se le acercó por detrás, la jaló con fuerza y le empezó a cortar el pelo con unas tijeras. Así, de la nada, a plena luz del día. Le gritaba cosas, la insultaba, y todo fue tan rápido que nadie pudo detenerla. Cuando mi esposa me dijo eso, sentí como si algo se me quebrara en el pecho. Me fui directo al cuarto de Matilde. No me importó si no quería ver a nadie. Estaba en la cama boca abajo, no se movía. Le pregunté qué había pasado. No dijo nada. Me acerqué un poco más, le hablé otra vez y nada. Hasta que levanté la voz, le pedí que se pusiera de pie, que me mirara. Lo hizo despacio, con la cara mojada. Y fue entonces que lo vi. Le habían cortado el pelo en pedazos disparejos, como si hubieran querido arrancarle algo. Le pregunté qué pasó, pero no me dijo nada. Salí del cuarto con el estómago revuelto. Mi esposa me esperaba en la cocina. Me explicó que la mujer le gritaba que eso le pasaba por meterse con hombres casados, que por andar provocando, que ahora iba a saber lo que era andar jugando con fuego. Yo sentí como me subía algo, el coraje me quemaba el cuello. Estaba a punto de regresar al cuarto de nuestra hija, pero mi esposa me detuvo.
Me agarró del brazo y me pidió que no hiciera escándalo. Me dijo que Matilde le había jurado que no era verdad, que nunca se había metido con nadie. No conocía a ningún hombre casado, que todo eso era mentira y que se lo juraba por su vida. Yo no supe qué decir. Me quedé parado en medio de la cocina. Me sentí confundido, traicionado por la vida, por la gente, por mí mismo, porque en ese momento no sabía qué creer. Pasaron los días y Matilde no quería decir quién había sido. No quería dar nombres. Decía que no valía la pena, que no quería meterse en más problemas. Pero yo no podía quedarme con los brazos cruzados después de lo que le hicieron. Cada vez que la veía pasar con la cabeza agachada, con esos mechones mal cortados escondidos bajo un pañuelo, sentía que algo me hervía por dentro. Una tarde ya no aguanté más, le hablé fuerte. Le dije que me lo dijera de una vez, que tenía que saber quién era esa mujer. Ella solo bajó la cabeza, me decía que no, que lo dejara así. Y fue ahí donde se me fue la mano. Le grité horrible. Le dije que si no tenía nada que ocultar, entonces no tenía por qué callarse. Que si no me decía el nombre, la iba a correr de la casa. Ya estaba harto de estar en medio de chismes y de no saber ni qué defender. Ella se quebró, me miró con lágrimas en los ojos y temblando me dijo el nombre. Pero cuando lo escuché, supe de inmediato quién era. El esposo de esa mujer tenía fama de andar detrás de todas. No era un secreto. En más de una ocasión se había metido con mujeres casadas o jovencitas a escondidas. Esa misma tarde le pedí a mi esposa que me acompañara. Nos fuimos directo a la casa de esa pareja. No quise llevar a Matilde, no quería que pasara por eso. Llegamos sin avisar, toqué la puerta con fuerza. Cuando salieron, les hablé claro. Les dije que qué clase de gente eran, que cómo se atrevían a ponerle una mano encima a mi hija. La mujer fue la primera en contestar, que ella estaba harta de verla coqueteando con hombres casados, que su esposo le había dicho que la muchacha se le había insinuado. Yo no lo podía creer, me dieron ganas de perder el control. Me acerqué a ella y le dije que si volvía a ponerle una mano encima, Matilde no respondía. Y volteé al hombre. Le dije que era un cobarde, que en lugar de andar cuidando lo suyo se la pasaba viendo a las hijas de los demás. Le dejé en claro a su mujer que investigara bien qué clase de porquería tenía en casa antes de lanzarse como loca a atacar gente. No dejé que me respondieran. Me di la vuelta y nos fuimos. Manejé en silencio un buen rato, pero no podía más. Las manos me temblaban, el nudo en la garganta se me atoraba. Hasta que me orillé en la subida rumbo al rancho, apagué el motor y sin decir nada empecé a llorar. Mi esposa se quedó en silencio, me puso una mano en el hombro y me dijo que no pensara más, que creyera en nuestra hija, solo eso, que probablemente ese hombre solo estaba mintiendo, que era más fácil culpar a una muchacha que reconocer la porquería que uno carga por dentro. Lo peor de todo no fue lo que pasó con esa mujer. Lo que más dolía era cómo el pueblo se nos vino encima. En las tiendas, en la iglesia, en la plaza, en cada esquina había un comentario, un gesto, una mirada larga. Algunos decían que la culpa la tenía mi hija por andar coqueteando. Otros que el hombre era un aprovechado, que ya se sabía cómo era desde antes. Pero nadie hablaba con certeza. Había quienes la defendían, vecinas que la conocían desde niña, un par de maestras que alguna vez la vieron ayudar en la escuela. Incluso la señora que vendía flores en la esquina decía que ella no creía ni una palabra de lo que se hablaba, que no era justo. Pero eso no limpiaba el aire, porque el rumor es como el polvo en los caminos secos. Se levanta fácil y no se quita con nada. Algunos llegaron a decir que sí, que probablemente Matilde y ese hombre sí tuvieron algo, pero que quizás no terminaron bien. Como si eso justificara que la atacaran en plena calle, como si eso hiciera más llevadero el juicio público. Yo ya no tenía fuerzas para discutir, ni para salir a la tienda por un refresco. Dejé de ir con mis amigos. Me inventaba ocupaciones o simplemente no contestaba. Solo salía para lo necesario, el trabajo, el campo,
y nada más. En casa las cosas también se empezaron a desmoronar. Mi esposa seguía con la venta de comida. Se levantaba temprano como siempre. Preparaba tamales, panes dulces, salsas, pero ya no iba acompañada. Matilde no quiso volver a salir. Le daba vergüenza, le daba miedo. Ya no se arreglaba. Usaba pañuelos para cubrirse el cabello y hablaba poco. Se metía a su cuarto y pasaba horas encerrada. Ni con su hermano convivía. Y fue en cuestión de semanas que sentí que mi familia se quebró, como si algo se hubiera roto en seco. Nadie decía nada, pero todos lo sentíamos. Mi hijo también lo notaba. Un día me dijo que su novia le había pedido que no dejáramos sola a su hermana, que ella no era mala, que se le notaba en la forma de hablar, en cómo trataba a los demás. En esos días empecé a verme como un padre asqueroso, así tal cual, por cómo dejé que los chismes nos comieran vivos, por haber dudado, por haber mirado con ojos de los demás a la hija que crié con mis manos. Pero lo peor fue cuando a mi hija le empezaron a hacer brujería. Con todo ese caos encima, Matilde empezó a cambiar. Al principio eran cosas pequeñas, se le notaba más callada, ya no se reía como antes. Mi hijo fue el primero en decir algo. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me comentó que había escuchado a su hermana llorar en el cuarto, que no era la primera vez, que a veces la escuchaba sollozar bajito, como si no quisiera que nadie la oyera. Poco a poco, su rostro fue perdiendo vida. Ya no salía ni a barrer el corredor. Su piel cambió. Antes era morena clara, como dorada por el sol. Ahora se le notaban los pómulos marcados, como si llevara días sin comer bien. Sus ojos tenían ojeras grandes, oscuras, que la hacían ver cansada todo el tiempo. Mi esposa también lo notó. Me dijo que Matilde ya no comía igual, que se le veía débil, que a veces se le caían las cosas de las manos o se quedaba quieta por minutos, como si no estuviera ahí. Me confesó que le preocupaba mucho, que un par de noches atrás nuestra muchacha le había contado que estaba teniendo sueños feos, pesadillas. Me dijo que en uno de ellos una mujer se le acercaba por la espalda y la empezaba a rapar. Sentía la máquina cortándole el cabello y no podía moverse. Pero lo más raro era que nunca lograba ver el rostro de esa mujer. Solo sentía su respiración y el jaloneo del cabello cayendo al suelo. Y despertaba toda sudada, con el pecho apretado. Pero los sueños se fueron poniendo peores. Días después, le contó que ahora esa misma presencia la metía a un cuarto oscuro, que la arrastraba como si fuera un costal, y allá adentro la agitaba contra las paredes. Le gritaba cosas horribles al oído, que era una vergüenza, que debía desaparecer, que no valía nada. Y Matilde, aunque quería gritar, no podía. Se quedaba quieta sintiendo cada golpe como si fuera real. Decía que a veces sentía que alguien le jalaba la espalda con tanta fuerza que le rompía los huesos, como si alguien quisiera arrancarle la columna entera. Mi esposa me lo contó con lágrimas en los ojos. Me dijo que Matilde despertaba llorando, toda temblorosa, como si algo le hubiera robado la vida mientras dormía. Y ahí, en esa cocina en penumbras, mi esposa me confesó que tenía miedo, que algo más estaba pasando con nuestra hija y que no era solo tristeza. Los días seguían pasando, pero algo dentro de Matilde se estaba deshaciendo poquito a poco. Decía que le dolía todo el cuerpo, las piernas, los brazos, la espalda, como si trajera un peso encima que no se quitaba con nada. Mi esposa empezó a prepararle tés, le frotaba con alcanfor, le ponía paños tibios en la frente y le cocinaba lo que más le gustaba. Pero nada parecía levantarla. La llevamos al médico del pueblo. Nos dieron analgésicos, vitaminas, gotas para dormir. Parecía que al principio mejoraba, se veía un poco más animada. Volvía a comer con nosotros, incluso hablaba un poco más. Pero fue solo por unos días. Después de eso volvió a encerrarse, volvieron las ojeras, volvieron los dolores. Y con ellos volvió también el miedo. Una noche, mientras yo me alistaba para dormir, mi esposa me dijo que esa noche no iba a acostarse conmigo, que se iba a quedar con Matilde.
Me dijo que la niña le había pedido que no la dejara sola, que últimamente escuchaba cosas en su cuarto, que por las noches se oía como si alguien se riera bajito dentro del mismo cuarto, como si alguien estuviera acostado en el suelo o escondido en la esquina riéndose apenas. Y no solo eso, Matilde le había dicho que a veces, mientras dormía, sentía que algo le agarraba la mano, que cuando la dejaba colgando de la cama, algo la jalaba de golpe, que la primera vez pensó que había sido un espasmo, un mal sueño, pero que ya le había pasado más de una vez, que ya ni se atrevía a cerrar los ojos tranquila porque sentía que había alguien más con ella y que no lo podía ver. Mi esposa me lo dijo bajito, en voz rota. Me confesó que estaba empezando a preocuparse por la mente de nuestra hija, porque Matilde nunca había sido así, nunca fue miedosa, nunca se inventaba cosas. Siempre fue de carácter fuerte, de hablar directo. Y ahora verla temblar por las noches, verla encogida en la cama, rogando por no quedarse sola, me tenía al borde de las lágrimas. Yo me quedé sentado en la orilla de la cama esa noche. En cosa de 2 meses Matilde ya no era la misma, ni de lejos. Mi esposa me decía que parecía otra persona, y no lo decía por exagerar. Su rostro había cambiado, ya no tenía esa expresión viva que la caracterizaba. Ahora parecía más una mujer grande que una muchacha. Tenía arrugas marcadas, sobre todo en la frente y junto a la boca. Su piel estaba opaca, reseca, como si no recibiera sol desde hacía semanas. Y su cabello ahora colgaba débil, sin vida, con mechones quebrados que se le caían cada vez que se peinaba. Las noches eran peores. Sus gritos nos despertaban a todos. Gritaba cosas sin sentido, pedía ayuda. A veces hablaba en voz muy baja, como si conversara con alguien, y después volvía a gritar. Durante el día tampoco podía quedarse sola. Caminaba por la casa mirando por encima del hombro como si algo o alguien la siguiera. Se sentaba en las esquinas abrazada a sus piernas y no decía nada. Eso empezó a incomodar a todos, sobre todo a su hermano. Me lo dijo una tarde cuando salimos a revisar el terreno. Me confesó que Matilde a veces lo miraba con una expresión extraña, como si no supiera quién era, y que en más de una ocasión esa mirada lo hizo sentir incómodo, como si ella fuera a echarse sobre él de un momento a otro, como si algo dentro de su hermana quisiera hacerle daño. Yo lo escuché en silencio. Había momentos en que Matilde se comportaba raro. Se sentaba en el suelo como una niña pequeña jugando con sus dedos, murmurando cosas. Y otras veces, lo juro, se movía como si fuera un animal, despacio, con el cuello tenso. La peor escena ocurrió una noche mientras cenábamos. Habíamos preparado arroz con frijoles y queso fresco. Mi esposa sirvió los platos como siempre, pero Matilde no quiso usar cubiertos. Se llevó la comida a la boca con las manos. Al principio creímos que estaba simplemente desconectada, pero después lo hizo con desesperación. Se metía los bocados como si no hubiera comido en días, como si tuviera miedo de que le quitaran el plato. La comida estaba muy caliente. Y de pronto comenzó a llorar, pero no era un llanto normal. Se tallaba la cara con la comida, se embarraba el arroz en los brazos, en el cuello. Decía cosas que no entendíamos, palabras sueltas sin sentido. Cuando intentamos detenerla, se resistió. Entre su hermano y yo la agarramos. Forcejeaba como si tuviera una fuerza que no era suya. En un momento se soltó y se lanzó contra la pared. Se dio un golpe en la frente y si no la deteníamos se hubiera lastimado más. La sostuvimos como pudimos. Ella lloraba sin parar, su cuerpo temblaba. Yo me quedé sin palabras, tenía el corazón deshecho. Cuando las cosas se pusieron más feas, mi esposa fue la que dijo que ya no podíamos seguir así, que Matilde se nos estaba yendo entre las manos. Ya no era solo la tristeza, ni las pesadillas, ni los comportamientos extraños. Era algo más, algo que ninguno de los dos entendía. Y en el pueblo ya no confiábamos en nadie. Después de todo lo que habían dicho de nuestra hija, no queríamos exponerla más. Así que decidimos llevarla a otro lado.
a un municipio cercano donde vivía una curandera de confianza, una mujer que, según decía mi esposa, ayudaba sin juzgar. Nos fuimos con Matilde un domingo por la mañana. No llevamos a nadie más, solo nosotros tres. Queríamos mantenerlo todo en silencio. La mujer nos recibió sin muchas preguntas. Nos escuchó con calma y revisó a nuestra hija. No voy a entrar en detalles de lo que hizo ni de cómo trabajaba, pero sí recuerdo bien lo que nos dijo. Primero nos miró a los ojos y nos dijo que lo que la gente decía sobre nuestra hija no era cierto, que Matilde nunca estuvo con ese hombre, que eso era un falso que alguien había inventado, la habían calumniado. Después guardó silencio unos segundos. Nos dijo que sentía algo muy oscuro en ella, un aire de brujería. Dijo que lo más probable era que nos habían tirado algo en la casa, que esa energía no había llegado sola. Se la metieron por envidia, por odio, por coraje. Y que lo más común era que fueran cenizas, o agua bendita oscura, que según ella se usa para hacer el mal. Nos dijo que lo más peligroso no era lo que le habían hecho, sino lo que estaba provocando dentro de Matilde. Que la brujería había encontrado un hueco, un vacío. Y que cuando una persona se siente sola, cuando cree que nadie la quiere, que nadie la entiende, esa oscuridad se mete sin pedir permiso, que no te acaba de golpe pero sí consume, poquito a poco. Nos habló claro. Dijo que Matilde se sentía sin apoyo, que en su propia casa había perdido la confianza y que eso lo aprovechaba la mala energía para avanzar más rápido. Que lo que estábamos viendo en ella no era solo enfermedad ni susto, era una presencia, algo que se estaba quedando a vivir adentro. Y aunque no lo podía asegurar con pruebas, nos dijo que sospechaba que todo venía de esas dos personas, de la mujer que la atacó y del hombre que la acusó, que no tenían una razón clara más que hacerle daño, que en ocasiones la envidia no necesita motivos y que hay gente que solo quiere ver arder a los demás porque no soporta verlos brillar. Salimos de ahí con el corazón apretado, con miedo, pero también con una chispa de claridad. La curandera nos entregó varias cosas. Unos frascos con remedios que teníamos que darle por las noches. Unas cremas especiales para frotarle en la cabeza y el pecho. También nos explicó cómo bañar a Matilde con infusiones y cómo limpiar la casa con ciertas plantas. Dijo que no nos ilusionáramos con una mejora inmediata, que al contrario, todo iba a empeorar antes de empezar a sanar, que así era esto, que lo malo cuando se siente acorralado se pone más bravo, y así fue. Los días siguientes fueron una pesadilla. Matilde comenzó a perder más cabello, no poco, puños enteros. Cada mañana encontrábamos mechones en la almohada, en la ropa, en el suelo. Era doloroso verla así. Su madre no aguantó más y tomó la decisión de raparla. No por crueldad, sino porque ya era peor verla con esos huecos horribles en la cabeza, con mechones largos mezclados con parches sin nada. Se la rapó con cuidado, en silencio, con lágrimas en los ojos. Matilde no dijo nada, solo se quedó quieta, como si ya no tuviera fuerza ni para resistirse. Yo me sentía inútil. En las noches me arrodillaba en la sala y le rezaba con toda mi fe a San Judas Tadeo. Le pedía que nos ayudara, que curara a mi hija, que no se la llevara. Le prometía todo lo que podía, que iba a cambiar y le iba a ser fiel. Ya no iba a desconfiar de los míos. Me agarraba el escapulario con fuerza y repetía las oraciones hasta que me temblaban los labios. A veces amanecía dormido en el suelo junto a la veladora encendida, pero no veía mejoría. Matilde pasaba los días acostada, envuelta en cobijas, con la mirada perdida. Hablaba bajito, como si conversara con alguien que no estaba. A veces movía los labios sin emitir sonido. Otras se reía sola, con una risa seca que nos partía el alma. Y yo por dentro estaba hirviendo. Me daban ganas de ir a buscar a esa gente, a esa mujer que la atacó, a ese hombre que la embarró de mentiras. Sentía una rabia que me nublaba. Quería hacerlo pagar con mis propias manos. Pero me acordaba de lo que nos dijo la curandera, que no nos metiéramos con ellos, que no buscáramos venganza,
que eso solo interfería con su trabajo, porque eso era lo que la brujería aprovechaba: el odio, el abandono, la culpa. Y si seguíamos por ese camino, lo único que íbamos a lograr era abrirle más puertas al oscuro. Y a mí me dolía admitirlo, pero sí tenía razón. Lo único que le quedaba a Matilde éramos nosotros, y lo único que podíamos darle, aunque estuviéramos rotos por dentro, era quedarnos a su lado. Esa noche no pude dormir. La casa estaba en silencio, pero yo no podía quedarme acostado como si nada. Fui al cuarto de Matilde y me senté en la silla junto a su cama. No quise encender la luz, solo me quedé ahí, escuchando cómo respiraba. Su cuerpo era apenas una sombra entre las cobijas, tan delgada, tan distinta, tan apagada. Pero todavía era mi hija. Todavía era la misma niña que de chiquita se colgaba de mi brazo cuando regresaba del campo, la que pedía que la levantara aunque ya no pudiera cargarla. Y ahora estaba ahí como si ya no quedara nada de eso. Me incliné despacio y le tomé la mano. Estaba helada, como si no fuera parte de un cuerpo vivo. La apreté con cuidado y sentí que un nudo me apretaba la garganta. Y ahí, con la voz baja, le pedí perdón. Le dije que lo sentía, que tal vez nunca supe cómo ser buen padre, que hice lo que creí correcto, que la quise cuidar a mi modo. Tal vez me equivoqué 1000 veces, pero que nunca fue por maldad. Solo quería lo mejor para ella, protegerla, cuidarla del mundo y de la gente, de los hombres como ese. Le dije que no supe cómo entenderla, que fallé cuando más me necesitaba. Cuando se sentía sola, yo fui el primero en mirar para otro lado. Me le quedé viendo largo rato. Su cabello había desaparecido. Vi a mi hija de 14, riéndose con su hermana en el patio. Vi a la niña que se ponía flores en el cabello y se miraba en el espejo con orgullo. Y también vi a la mujer que estaba ahí acostada, triste, cansada, rota. Una mujer que a pesar de todo seguía viva. Y yo no podía con eso. Sentía que me desgarraba por dentro. Me agaché, le besé la frente y le rogué. Le dije que no me dejara, que me perdonara, que no se fuera. Le pedí a Dios que me la dejara, que le quitara ese mal y le devolviera la risa. Le hablé como cuando era chiquita, con el mismo tono suave que usaba cuando se caía y se raspaba las rodillas. Y mientras le hablaba, lloraba. Lloraba como un niño, como alguien que sabe que está perdiendo lo más importante de su vida y no puede hacer nada. La abracé, con cuidado para no lastimarla. Le dije que la amaba, que siempre la amé, que aunque no supiera decirlo con palabras, nunca dejé de hacerlo. Y fue entonces que sentí su cuerpo temblar. No me abrazó de vuelta, no me miró, pero sí lloró. Y en ese momento entendí que tal vez no me recordaba, o que no sabía dónde estaba. Pero su cuerpo sí sabía quién era yo, y lloró conmigo. Nos quedamos así mucho rato, en la oscuridad, juntos, como si el tiempo se hubiera detenido. En esa época empecé a tener sueños que me dejaban sin aliento. Veía a Matilde acostada en su cama, con los ojos cerrados y la piel tan pálida que parecía de yeso. Me acercaba, le hablaba, le tocaba el brazo, pero no respondía. Y en el sueño yo gritaba. Gritaba su nombre con desesperación, como si al alzar la voz pudiera despertarla. Pero ella no reaccionaba, no respiraba. Y entonces me despertaba sobresaltado, con la garganta seca. Me levantaba de inmediato y caminaba hasta su cuarto. Abría despacio la puerta y me asomaba. Siempre era igual. Matilde dormía, como si se protegiera de algo. Pero no era solo yo. Mi esposa también se despertaba angustiada. A veces la encontraba llorando en silencio, con las manos apretadas sobre el pecho. Me decía que también soñaba con Matilde, que en sus sueños la veía metida en un pozo, hundida, y que por más que gritara no la podía sacar. Nuestro hijo también empezó a comportarse distinto, más serio, más callado. Una noche, mientras estábamos en el patio, me dijo que él también había soñado con Matilde,
que la veía en medio del monte, caminando sin rumbo, como si estuviera perdida, vestida de blanco y sin cabello. Decía que sentía que la estaba buscando y que cuando por fin la encontraba, ella se deshacía en sus brazos como si fuera polvo. Y para terminar de rompernos el alma, Carla, nuestra hija menor, la que estaba en la ciudad estudiando, nos llamó una noche con la voz quebrada. Nos dijo que ya no podía más, que tenía pesadillas con su hermana desde hacía semanas, que en los sueños la veía acostada en un ataúd, con los ojos abiertos y los labios morados. Toda la familia estaba soñando lo mismo, sufriendo por lo mismo, sintiendo que estábamos a punto de perderla. No fue de un día para otro, tampoco fue en semanas ni en meses. La recuperación de Matilde fue lenta, casi imperceptible al principio, pero cada pasito, cada gesto era un regalo. Fue a lo largo de casi 2 años que empezamos a verla volver. Primero fueron sus ojos. Dejó de mirar al suelo y empezó a levantar la vista, aunque fuera poquito. Después volvió a comer con nosotros. Ya no se encerraba todo el día, ya no lloraba cada noche. Había días en que se sentaba en el corredor y solo escuchaba los ruidos del rancho. Y a veces, si uno tenía suerte, hasta sonreía. Su cabello también volvió a crecer. Al principio delgadito, quebradizo, pero con el tiempo se le hizo fuerte, como era antes. Su piel recuperó el color, sus manos dejaron de temblar. Volvió a hablar con su hermano, a bromear con su mamá, y hasta pedir cosas como antes. Que si pan de elote, que si una gelatina de mango. Cosas pequeñas que para nosotros significaban el mundo. Yo no tengo palabras para describir lo que sentí, porque hubo días en que de verdad pensé que la iba a perder, que íbamos a enterrar a mi hija, que ya no iba a escuchar su voz ni verla caminar por la casa. La tuvimos de regreso, no toda de golpe, pero sí en partes. Y cada parte que volvía era como si el alma me regresara al cuerpo. La curandera nos dijo un día, cuando fuimos a agradecerle, que ella solo había hecho parte del trabajo, que los remedios, las limpias, las protecciones, sí habían ayudado, pero que lo más fuerte, lo más poderoso, había sido el amor de su familia, nuestra fe, nuestra presencia, el no dejarla sola, porque lo malo se alimenta del abandono, de la soledad. Y aunque nosotros también estuvimos rotos, nunca dejamos de quedarnos a su lado. No voy a mentir. Durante mucho tiempo guardamos rencor contra ese hombre y esa mujer, contra la gente del pueblo que nos dio la espalda, contra quienes se burlaron, quienes señalaron, quienes inventaron cosas sin saber. Pero con el tiempo entendimos que sanar no era cargar ese veneno, que la vida se encarga de cada quien. Lo que se hace con maldad, tarde o temprano se paga. Y nosotros no queríamos vivir con esa sombra encima. Ya habíamos tenido bastante. Matilde creció, se hizo fuerte. Cuando se sintió lista, decidió irse con su hermana a la ciudad. Empezó a estudiar la prepa abierta y con el tiempo terminó una carrera técnica en turismo. Le encanta tratar con la gente. Le gusta organizar cosas, conocer lugares, moverse. Dice que viajar le da paz, que conocer a personas nuevas le limpia el corazón. Yo la escucho hablar de eso y a veces no lo creo, porque es como ver una flor que volvió a brotar después de haber estado bajo tierra tanto tiempo. Ahora tiene un novio, un buen muchacho, respetuoso, tranquilo. La quiere mucho, la cuida. Y lo más importante es que ella también se quiere a sí misma. Ya no se esconde, ya no vive con miedo. Hay días en que se queda con nosotros en el pueblo, y verla caminar por el patio, ayudar en la cocina o abrazar a sus sobrinos, me recuerda que no todo está perdido, que la vida también sabe devolver lo que nos quita. Sigo rezándole a San Judas, ya no pido nada. Solo doy gracias porque me la dejó, porque me permitió tenerla un poco más, porque a veces la vida te da una segunda oportunidad, y esta vez yo no la pienso desaprovechar. Yo no hablo mucho de lo que pasó con esa mujer ni con su esposo.
La verdad, prefiero no amargarme con esas cosas. No me interesa cargar con más odio del que ya solté. Pero si algo aprendí con los años es que la vida no se queda con nada. Y el karma, aunque muchos no lo crean, a veces llega, a veces con fecha marcada y otras veces sin avisar. De la mujer no voy a decir mucho. Sé que la vida se le vino abajo, que perdió cosas importantes, que la gente con la que antes hablaba ya no la busca, y que su nombre dejó de tener fuerza en el pueblo, pero eso no me alegra. No busco eso, solo lo dejo como dato, nada más. Lo que sí marcó a todos fue lo que le pasó a su esposo. Lo encontraron un día ahogado en el río, cerca del mismo lugar donde años antes nos juntábamos a hacer carnes asadas. Dicen que lo arrastró la corriente, que fue un accidente. Pero también hay quienes dicen que no fue tan simple, que alguien lo empujó, que alguien lo esperó. Nadie lo sabe con certeza. En veces pienso que el karma no siempre viaja solo, que a veces necesita una mano que lo empuje. Hay quienes decidimos apurar las cosas. No digo más, porque no hace falta. Cada quien entiende lo que quiere entender. Lo que sí te puedo decir es que hoy estoy en paz, que mi mente está tranquila, que duermo bien, que me levanto y doy gracias porque mis hijos están vivos y porque Matilde volvió a sonreír, que tenemos la casa en orden y que si la vida me volviera a poner en esa situación, haría lo que fuera necesario, sin dudarlo, porque no hay peor castigo que ver sufrir a un hijo, y no hay mayor alivio que saber que hiciste todo lo que podías para salvarlo. Tal vez hay cosas que no digo, cosas que me guardo, pero al final del día lo único que importa es que mi hija está viva, que pudo sanar y nosotros también, porque hay heridas que no se cierran con medicinas, se cierran con amor, con fe, con presencia y con decisiones que a veces no se cuentan pero que se entienden, porque hay silencios que dicen más que cualquier palabra. Mis queridos huéspedes, espero que se encuentren muy bien. Les agradezco por haber escuchado este impresionante relato. Espero que los haya entretenido un rato y acompañado en su jornada. Gracias por todo el apoyo y todo el cariño. Si el video les agradó, no olviden darle me gusta. Esto nos ayuda a seguir llegando a más personas. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.